Hola, un cordial saludo para todos los amigos que están siguiendo el curso del Apocalipsis a través de esta web. Y quiero decirles que estamos llegando al final del curso, sin embargo, habrá temas futuros que habremos de seguir desarrollando y que tienen que ver también con profecías, porque vamos a ir al libro de Daniel, que es el complemento de San Juan, que escribió el Apocalipsis. Así que no estamos terminando del todo, sino que quizá la primera etapa estamos finalizando, pero iniciaremos una segunda etapa en la cual hablaremos de otras profecías que de alguna manera se complementan con las profecías del Apocalipsis y una serie de otros temas que más adelante les iré anunciando. Así que no nos estamos despidiendo para nada, sino terminando la primera etapa del estudio apasionante del Apocalipsis. Y aquellos que están entrando por primera vez a esta website, por favor, les pido, vayan a la lección número 1 para que puedan hacer todo el curso y poder entender lo que estamos estudiando. De lo contrario, no van a poder entender mucho. O quizá no entiendan nada, porque es necesario comenzar desde el principio para poder entender todo lo que hasta aquí los amigos que han estado siguiendo el curso han entendido. Y tienen un espacio para poder escribir sus opiniones, para hacer preguntas, para cualquier otra inquietud que ustedes tengan. Aquí en la website pueden dejar entonces esas preguntas o inquietudes y con gusto vamos a responderlas. Vamos a estar en contacto con ustedes, como ya lo venimos haciendo a lo largo de este curso, y agradezco a todas las personas que han participado hasta aquí. Eso es algo muy bueno porque de esa manera podemos ayudarles a comprender mejor algunas cosas que quizá quedaron por ahí sin comprenderlas totalmente. Y bueno, la web nos permite poder llegar a la gente a través de respuestas a interrogantes que ustedes tengan. Hoy vamos a hablar acerca de las 7 plagas del Apocalipsis. Las 7 plagas. Y para entender a qué se refiere este capítulo, que es el 16 de Apocalipsis, vamos obviamente a leer cada versículo donde encontraremos estas plagas o estos castigos divinos que habrán de caer sobre la tierra. ¿Y por qué digo para que podamos entender? Porque a veces tenemos la idea de que ese aspecto profético de las plagas es un tanto duro, es un tanto asustador. Y es verdad, pero como siempre decimos, amigos, asustan estas cosas a aquellas personas que no aman a Dios, que no han decidido ponerse de parte de Él. Pero si ustedes y yo estamos estudiando este libro para estar de parte de Dios y saber de qué manera librarnos de las plagas del Apocalipsis y de todas las cosas que van a venir antes, entonces no tenemos que tener miedo. El amor echa fuera el temor, dice San Juan. Por lo tanto, vamos a estudiar este tema sin miedo, sin temor, pero sí con mucha confianza en ese Dios que tendrá que proceder de una manera extraña al tener que destruir a sus propias criaturas poco antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer una oración como siempre para que sea Dios quien nos siga acompañando en el estudio de este apasionante libro del Apocalipsis. Vamos a hacer una oración. Querido Señor, gracias te damos porque junto a mis amigos de cada lección estamos aquí para estudiar un capítulo más del libro del Apocalipsis. Pedimos que tu Espíritu ilumine a mis amigos, me ilumine a mí también, para que juntos entendamos este mensaje que vamos a analizar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ustedes me acompañan, amigos, al capítulo 16 del Apocalipsis. Allí hay un título que dice las copas de ira. Ustedes saben que la Biblia dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Si tuviéramos que definir el carácter de Dios, se resume en una sola palabra: amor. Dios es amor. Sin embargo, la obra de Satanás, como ustedes han estado viendo a lo largo de todas las lecciones que hemos estudiado ya, él ha estado siempre tratando de acusar a Dios como injusto,
como el que hace sufrir a los inocentes. Satanás siembra la idea en los seres humanos de que Dios no es amor, que Dios le gusta ver sufrir a sus hijos, de que no es necesario obedecer a los mandamientos que Él ha establecido, porque quien guarda los mandamientos es un legalista. Todo ese tipo de ideas que están divagando en la mente de muchos cristianos. Y eso es lo triste, porque hablo de cristianos que creen que guardar la ley de Dios, que son tan solo 10 mandamientos, es esclavizarse, es estar sujetos a una letra fría, cuando en realidad la ley de Dios no es otra cosa que un medio por el cual nosotros demostramos nuestro amor a Él y el amor al prójimo. Por eso los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. 4 primeros mandamientos para Dios, para demostrar nuestro amor y lealtad a Dios, y los 6 restantes para el prójimo. Pero el diablo quiere hacernos creer que quienes están sujetos a esos maravillosos 10 mandamientos son legalistas y que por lo tanto no conviene estar pensando mucho en obedecer a la ley de Dios. Somos libres, dicen algunos cristianos. Sin embargo, cuando les preguntamos, ¿libres de qué? Hay una sola respuesta en la palabra de Dios: libres del pecado. Dios nos liberta del pecado, nos quita de la esclavitud del pecado y nos hace libres obedeciendo precisamente a los 10 mandamientos. Ahora fíjense que Satanás es muy astuto. Y cuando él se rebeló contra Dios en el cielo, fue por varias razones. Una de las razones es porque él no quería que los ángeles, las criaturas de Dios en general, estuviesen sujetas a la ley de Dios. Esa misma idea la trajo aquí a la tierra. Y entonces le ha hecho creer a los cristianos y al mundo de que nosotros no necesitamos obedecer los 10 mandamientos. El ser humano aprendió esa lección de parte de Satanás y al quebrantar la ley de Dios acarrea sufrimiento. Entonces, como acarrea sufrimiento, ahora el ser humano, engañado por Satanás con esa teoría, le echa la culpa a Dios de los sufrimientos que él mismo se está acarreando. Y finalmente Satanás logra su objetivo de que el ser humano piense que Dios es injusto y es severo y es castigador. Fíjense qué interesante. Esto es lo que hace el gran enemigo de Dios. Por eso no tenemos que dejarnos engañar por esos sofismas, por esas trampas, porque es eso lo que Él pretende. Sin embargo, Dios, a través de la cruz, a través de Cristo y su sacrificio por nosotros, exhibió incuestionablemente su justicia y su misericordia y le tapó la boca al diablo. Le hizo ver que realmente Dios es justo, Dios es amor, que Dios no es el culpable del sufrimiento humano, sino que el mismo ser humano se busca su sufrimiento por no querer obedecer a la ley de Dios. Es tan justo Dios que Él no pudo tolerar el pecado y castigó el pecado en su propio Hijo, como dice Juan 3:16. San Juan 3:16, un texto maravilloso donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto muy conocido y muy repetido por muchos cristianos porque es un hermoso texto donde se habla del gran amor de Dios manifestado a través de su Hijo, que lo dio a su único Hijo para que muriese por nosotros. Hay otro engaño que el enemigo de Dios quiere poner en nuestra mente, la idea de que si Dios es amor, ¿por qué entonces nos va a castigar? Y no deja de ser una trampa para nuestra manera de pensar, porque Dios alguna vez, si bien es amor, pero también es justicia, y tendrá que poner las cosas en su lugar. Y para poner las cosas en su lugar, obviamente tiene que aplicar cierta disciplina. En el libro de San Pedro, capítulo 3, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, quiero compartir con ustedes un texto donde nos habla de algo que Dios está mostrando
hasta el día de hoy sobre la humanidad. El capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 9, él dice así: el Señor no retarda su promesa, la promesa de regresar, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o que ninguno muera, o que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue hablando luego acerca del día del Señor. San Pedro describe ese día glorioso, pero anterior a esto, allí San Pedro dice que el Señor no se demora en venir, como muchos pueden considerar que está demorando su promesa, el cumplimiento de esa promesa milenaria de regresar a esta tierra, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. O sea, Dios tiene tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia, que lo que muchos creen es una demora, no es demora, sino que es amor que Dios tiene por la humanidad, porque Él quiere que todos se salven. Sin embargo, y esto es lo triste, no todos se van a salvar, porque así está escrito. Dios conoce bien el futuro, pero aunque conoce el futuro, sin embargo, Él lucha, trata de que el ser humano comprenda la importancia de abrir su corazón y permitir que Cristo entre en su vida. Eso es realmente amor. En Isaías capítulo 28 y el versículo 21, Isaías, este libro profético al cual hemos ido tantas veces en los estudios anteriores, en el capítulo 28 y el versículo 21, el profeta dice algo interesante: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Este texto profético también se refiere a la venida de Jesús. Muchas veces Cristo es Jehová en el Antiguo Testamento, como en esta ocasión. Jehová o Cristo se levantará y vendrá a hacer una extraña obra, una extraña operación a esta tierra. ¿Y cuál es la extraña operación o la extraña obra? Tener que destruir a sus propias criaturas. Dios no lo quiere hacer, pero lamentablemente no le queda otra alternativa. Para aniquilar el pecado del universo necesita destruir a quienes se aferraron a Él y no quisieron soltarlo, no quisieron aferrarse al poder de Dios para anular o destruir la vida pecaminosa que nos trae tantos problemas de paso. Y entonces, con esto en mente, podemos entender que las acusaciones de Satanás obviamente siempre son falsas. Dios no es injusto. Dios, cuando destruya a sus propias criaturas, no va a cometer ninguna injusticia, sino que va a hacer lo que realmente se debe hacer. Es como un cáncer, amigos. Para poder librar a una persona de esta enfermedad es necesario cortar ese mal que lo está haciendo sufrir y lo está llevando a la muerte. Pero si el médico no aniquila esa parte mala del cuerpo, pues finalmente el cáncer terminará consumiendo el cuerpo, llevándolo a la muerte. Hay un cáncer que se llama pecado en este mundo, solo en este planeta, porque en el resto del universo no existe el pecado. Pero aquí sí, porque fue el único lugar donde el ser humano cayó en el pecado. Dios tiene que extirpar este cáncer. Y si no lo extirpa, entonces el pecado siempre seguirá produciendo sufrimiento, dolor, injusticias y todo lo que ya hemos visto hasta nuestros días que está pasando en el mundo. Y este cáncer solamente está en el ser humano y Dios tiene que extirparlo. Y para extirparlo tiene que destruir a sus criaturas, aquellos que no quisieron ponerse de su parte. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, las 7 plagas del Apocalipsis, e iremos explicando un poquito, no todas, pero algunas en forma particular. 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es interesante lo que dice aquí, porque ustedes que han estado viendo las últimas lecciones, donde hemos hablado acerca de la marca de la bestia y de aquellos que reciban la marca
van a ser aniquilados, eso lo hemos estudiado ya. Aquí dice que la primera plaga va a caer, o el primer castigo divino, sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. No me voy a extender aquí en este versículo porque ustedes ya han visto la lección donde hablé específicamente sobre lo que dice aquí San Juan en el capítulo 16. Pero tengan en cuenta, vayan atando cabos para poder entender bien por qué Dios tiene que derramar esta primera plaga, este primer castigo sobre los que reciben o los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de los mártires, de los hijos de Dios que fueron perseguidos por tantos siglos? De aquella Babilonia que estaba ebria de la sangre de los santos, según lo que dice Apocalipsis 17. Entonces aquí esa plaga que cae sobre los ríos, que hace que el agua se convierta en sangre, Dios lo hace por venganza de aquellas personas, de aquellos falsos cristianos que persiguieron a los santos de Dios, es decir, a los verdaderos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Y por eso aquí viene primero la venganza. Esa venganza por la cual clamaban aquellos mártires, ¿se acuerdan? Que tenían vestiduras blancas, que hemos estudiado anteriormente allí en el capítulo 12 del... un poquito antes, en el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando clamaban estas almas o estos mártires por la venganza. Y bueno, aquí tenemos la venganza de Dios. Vamos entonces al versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. En otras palabras, el sol va a producir un calor terrible, pero solo va a quemar o va a afectar a las personas que no tienen a Dios en su corazón. Y tal es así que dice que ni se arrepintieron para darle gloria, a pesar de estar recibiendo los efectos de estas plagas de Dios, poco antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ellos no se arrepintieron, estaban tan endurecidos, tan cautivados por Satanás, que ellos ni siquiera se arrepintieron al recibir estos castigos. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca del trono de la bestia? ¿Dónde está ubicado y quién es la bestia? No vamos a entrar en ese detalle porque ustedes ya han tenido bastante instrucción acerca de este tema. Aquí tenemos el castigo sobre la bestia y su reino. Y el 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ni siquiera este poder profético, este poder político religioso, recibiendo las plagas de Dios por las cosas terribles que ellos han hecho con la palabra de Dios y las grandes persecuciones desatadas contra los hijos de Dios. Sin embargo, al recibir este castigo, no se arrepienten de lo que han hecho. El versículo 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué quiere decir este versículo? Obviamente encontramos símbolos. Por ejemplo, el río Éufrates. Recuerden que Babilonia antigua, el imperio babilónico, tenía el río Éufrates que pasaba por entre medio de la ciudad y era el río el que le daba vida a Babilonia. Ustedes saben que un pueblo, una ciudad sin un río como que le falta vida, ¿no es cierto? Bueno, Babilonia estaba construida precisamente allí, pegadito al río Éufrates, porque era el que le daba la vida. La Babilonia simbólica, de la cual hemos estudiado ya, recibe de alguna manera
apoyo, vida de parte de los reinos de la tierra. Apocalipsis 18 dice clarito, ¿no es cierto?, de que los reyes de la tierra, y Apocalipsis 17 también, están apoyando, siempre estuvieron apoyando a esta Babilonia, a esta mujer impura, a esta madre de las rameras, como dice Apocalipsis 17. Y bueno, este río, el secamiento, por así decir, del río Éufrates, representa esto de que cuando Babilonia quede desenmascarada, los reinos de la tierra comprenderán que habrán sido engañados por esta Babilonia religiosa y dejarán entonces de darle el apoyo, es decir, es como que el río Éufrates, que representa las naciones de la tierra, que están apoyando a Babilonia, este río se seca. Espero que hayan entendido el simbolismo. Y aquí dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? A Jesús se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, los reyes del Oriente, porque precisamente Jesús va a venir del Oriente, no del Occidente, representa aquí al mismo Jesús viniendo en las nubes de los cielos en su segunda venida. Porque al llegar ya a la sexta plaga, estamos bien cerca de la última y posterior a esa séptima plaga, la venida de Cristo. Y entonces vamos al 14, el 13, y vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón, Satanás, la boca de la bestia, el poder que está manejado por Satanás, y la boca del falso profeta. ¿Quiénes son estos 3 poderes? Ya dijimos, Satanás es el dragón, la bestia, ustedes ya saben quién es, y el falso profeta se está refiriendo a aquellas iglesias que están pregonando el Evangelio, pero con errores doctrinales entre medio. Aquellos de los cuales en Apocalipsis capítulo 17 dice son rameras, es decir, iglesias que salieron de la madre Babilonia, pero no del todo, sino que todavía siguen enseñando doctrinas paganas, como la observancia del domingo, como la creencia de la inmortalidad, en la inmortalidad del alma, la doctrina del infierno y algunas otras doctrinas más, pero básicamente las que les mencioné. Esto constituye de alguna manera el falso profeta. Tenemos como una triple falsa trinidad de parte del diablo, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Salían de estos 3 poderes espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o en otras Biblias dice, hacen milagros, y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En otras palabras, estos 3 poderes aliados, amigos, están unidos con el propósito de continuar engañando si es posible, a los hijos de Dios, incluso, como dijo Jesús, aún hasta el último momento de la historia antes de la segunda venida de Cristo. El versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Aquí Jesús está hablando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjense, cae la sexta plaga y ya Jesús anuncia su retorno. Quiere decir que inmediatamente después de la séptima, el Señor está aquí en la tierra, es decir, viene a buscar a sus hijos aquí a la tierra. Y Él dice aquí, en una de esas 7 bienaventuranzas que yo mencioné al comienzo del curso, bienaventurado el que vela, es decir, el que está observando, está tratando de estar al tanto de lo que dice la palabra de Dios a través de la oración, a través del conocimiento de las Escrituras, está velando, no se duerme, está despierto espiritualmente. El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, en forma simbólica, aquí San Juan está hablando acerca del perdón, del arrepentimiento, del vivir cubiertos con la justicia de Cristo, que quiere decir el perdón, acompañado de una vida nueva, una vida transformada. Es eso lo que representa las ropas, es decir, la justicia de Cristo, la ropa blanca de Cristo, que quiere decir su vida perfecta, puesta sobre nosotros para que Dios nos vea como si viera a su propio Hijo cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él.
Y versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De paso, vamos a hablar de este tema en la próxima lección. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, dice el 17, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces, así como Jesús dijo en la cruz, consumado es, antes de expirar, antes de morir, aquí también se dice, hecho está. Es decir, la ira de Dios cayó sobre este mundo. Poco antes de la segunda venida de Cristo se le dio el justo pago a aquellos que los rechazaron, y entonces desde el cielo sale una voz que dice, hecho está. Desde el templo de Dios, el santuario donde Jesús intercede por nosotros. ¿Qué pasa después de esto? Versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, aquí está predicho un terremoto mundial. Cuando termine de caer la séptima plaga, se produce un terremoto que va a sacudir el planeta entero, anunciando la segunda venida de Cristo. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y esa gran ciudad tiene que ver donde está el trono de la bestia. Hagan memoria de lo que hemos estudiado anteriormente. Y la gran Babilonia, este poder apóstata, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En otras palabras, amigos, aquí el último castigo de Dios es una lluvia de granizo de el peso de un talento. Un talento más o menos son 30 kilos. Imagínense ustedes lo terrible que será esa plaga de granizo, porque no son piedras pequeñas, son piedras que ni ustedes ni yo hemos visto nunca caer del cielo. Aproximadamente 30 kilos de peso, y que van a caer sobre los malvados. Indudablemente, amigos, aquí estamos frente a una demostración de la ira de Dios. Apocalipsis 16 nos habla clarito de que tiene que haber una venganza, Dios tiene que ponerle fin al pecado, pero tiene también que darle la salvación a aquellos que están de parte de Él. Quiero leer, para ir terminando, el capítulo 15 de Apocalipsis y el versículo 7 y 8. Dice allí, 15, 7 y 8, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo. Es decir, el santuario donde Jesús intercede ahora se va a llenar de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjense qué notable este dato que San Juan nos da aquí al final del capítulo 15. En otras palabras, lo que dice San Juan es que cuando estén cayendo las plagas sobre este mundo, no va a haber intercesión en el cielo. En el templo donde está Dios, en el santuario celestial, la intercesión termina. Jesús se prepara para venir a esta tierra, y por lo tanto se cumple lo que dice Apocalipsis 22:11, donde Jesús dice clarito ahí, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que practica la justicia siga practicando la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, las plagas caen cuando se termina lo que se llama el tiempo de gracia, o sea, el tiempo que Dios nos regala para que ustedes y yo nos arrepintamos, entreguemos nuestro corazón a Dios y andemos en sus caminos. Pero una vez que Jesús sale de allí, entonces las plagas caen. En otras palabras, van a caer sobre aquellos que ya no tendrán oportunidad de entregarle su corazón a Dios, porque desaprovecharon todas las oportunidades que Dios les habrá dado a lo largo de su vida. Y leemos en el mismo capítulo 15 que acabamos de leer, el versículo 2 y 3, dice, sin embargo, quienes
van a escapar de estas plagas. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea que aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen, de lo cual hemos estudiado ya, bueno, allí estarán en el mar de vidrio, es decir, ya en el reino de Dios, disfrutando de la eternidad porque fueron vencedores. El capítulo 9, verso 4, si vamos un poquito más atrás, también dice allí quiénes van a ser librados de estos castigos de Dios. 9:4 dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí habla de la orden que Dios le da a un ángel a hacer daño, no a los que tienen el sello de Dios en sus frentes, algo que ustedes ya han estudiado hace algunas lecciones atrás, sino a los que obviamente tienen la marca de la bestia en su frente, como hemos leído también en otro versículo. Así que podemos estar tranquilos, amigos, que si nosotros nos ponemos de parte de Dios y de su palabra y hacemos su voluntad, pues nos libraremos de las plagas, que de paso no van a ser universales. Quiero dejar en claro esto: van a caer en ciertos lugares del mundo. Ya hemos visto algunos lugares claves que menciona Apocalipsis 16, pero no serán universales. Sin embargo, harán mucho daño y van a destruir a mucha gente. Y cuando Jesús regresa por segunda vez, entonces terminará por destruir con su gloria, como dice Apocalipsis también, a aquellos que no se han preparado. Pero quiero dejarles algo bien en claro. Dios es amor, Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este tiempo gratis, tiempo de gracia que Dios nos da para arreglar nuestra vida con la ayuda de Él. Y entonces, cuando esos castigos caigan, ustedes y yo, si hemos hecho la preparación adecuada, la preparación espiritual que necesitamos hacer, entonces, como dice el rey David en uno de los salmos: caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque Dios viene por ustedes y viene por mí y por todos aquellos que no solo se deleitan estudiando la palabra de Dios, sino que tratan de poner en práctica estas enseñanzas y vivir de acuerdo a la ley de Dios. Así que no tengamos temor y preparémonos para ese día glorioso que se acerca rápidamente. Vamos a terminar con una oración, amigos, para que Dios sea quien nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo y nos siga iluminando para que andemos en sus caminos y ese día glorioso que se acerca nos pueda encontrar unidos y en paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas grandes revelaciones. Sabemos que un día tendrás que tomar medidas drásticas contra aquellos que no han querido hacer tu voluntad. Pedimos que nos ayudes a nosotros a ponernos de tu lado, a cumplir con tus enseñanzas, pero sobre todo a entregar nuestro corazón a Cristo para que Él lo transforme y nos ayude a vivir conforme a tu voluntad. Bendice a mis amigos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.